Harvard, APA, Vancouver, referencias directas, citas textuales, son toda una confusión y muchas veces no sabes qué es lo que debes hacer a la hora de poner las referencias bibliográficas. En este video tutorial trataré de darte una herramienta que te ayudará a solucionar este problema. Soy Juan Carlos Barrientos y te doy la bienvenida a este que es el último video de este ciclo de introducción a la metodología de la investigación. Como decía, bienvenido a este último video de este ciclo en el cual hablaremos acerca de los gestores de referencias bibliográficas. Pero antes de hablar de los gestores, es necesario tener claro qué es una cita y qué es una referencia bibliográfica. Una cita es una forma de acreditar las ideas que nosotros planteamos dentro de nuestro documento científico. Y es importante porque es parte de la producción del conocimiento, ya que el conocimiento está dado por ideas y estas ideas no son todas nuestras, muchas veces son de otros. Entonces, no podemos plagiarlas y atribuírnoslas como nuestras. Las citas bibliográficas permiten el diálogo entre autores, porque cuando yo referencio a una persona, ya sea para fundamentar o solidificar mi argumentación, o cuando por el contrario yo refuto lo que dijo otra persona y cito a tal autor y digo, tal persona dijo esto, sin embargo, este otro autor dijo lo otro, o mis datos dijeron esta otra cosa, estoy haciendo un diálogo, ya sea de argumentación o de contraargumentación, pero también la cita bibliográfica permite valorar las contribuciones. Creo que todos sabemos que investigar es bastante moroso, a veces malagradecido, entonces citar a una persona es una forma de darle su debido valor y reconocer su esfuerzo. Las citas bibliográficas las vamos a dividir en tres tipos, las citas directas, las indirectas y la comunicación personal, pero tanto las citas directas como las citas indirectas pueden presentarse de forma parentética, es decir, entre paréntesis, o narrativas dentro del texto. Eso lo vamos a ver más adelante. En el caso específico de las citas directas, podemos tener citas cortas o citas en bloque. Veamos ejemplos. Por ejemplo, esta es una cita corta que es directa. ¿Por qué se llama cita directa? Porque yo estoy copiando textualmente lo que dijo la otra persona. ¿Y cómo lo hago cuando es una cita corta? Estoy hablando del formato APA. Es probable que Vancouver, Harvard tengan otras especificaciones. Desde mi experiencia y mi rama, la que utilizamos los psicólogos es el formato APA. Sin embargo, esta clasificación de citas directas, indirectas y parentéticas en otros formatos no hablaremos de parentéticas porque quizás no lo ponemos en paréntesis, pero vamos a hablar de citas inclusivas o porque estamos incluyendo en el texto sería la cita narrativa. ¿Por qué? Sería inclusiva porque aquí dice para Sabater, como para muchos, es decir, estoy incluyendo a Sabater en el texto, ¿no es cierto? En cambio, la excluyente sería la parentética, en la cual yo no estoy nombrando al autor, simplemente digo, la ira es considerada, y abajo recién coloco Sabater. Entonces, esa sería una cita no inclusiva, ¿no es cierto? Entonces, estos serían dos ejemplos. Las citas directas en bloques son lo que en otros formatos podemos hablar las citas largas, ¿no es cierto? Es decir, no solo copio una oracióncita, sino como que copio un párrafo entero. Entonces, ¿qué es lo que se nos recomienda? Para distinguir esa idea que no es mía, sino es de otro, lo que hago es lo bajo en un párrafo separado y le doy una sangría. En algunos formatos nos piden que le pongamos además cursiva. En APA, la séptima versión, ya no nos pide cursiva, solamente bajarlo y darle una sangría. Todo va a depender del tipo de norma que utilicemos en la universidad en la que trabajamos o estudiamos o en la revista a la que publicamos. Normalmente las revistas siempre nos indican el tipo de estilo que debemos utilizar. Bien, las citas indirectas son aquellas en las que no hacemos copia textual de lo que dice el autor. E igual que en el anterior caso, tenemos las parentéticas y las narrativas. Fíjense que en este caso ya no ponemos entre comillas, porque yo no estoy copiando textualmente lo que digo. Por ejemplo, la definición de salud de la OMS nos dice, ¿no es cierto? La salud no es simplemente la ausencia de enfermedad, sino es el grado de bienestar biopsicosocial en el que la persona puede desarrollar el máximo de sus potencialidades y contribuir proactivamente a la sociedad.
Creo que esa es la definición de memoria que la tengo en mi cabeza. Si esa fuera la definición de memoria, ¿yo cómo haría una cita indirecta? Yo lo que diría es, por ejemplo, la salud va más allá de la ausencia de enfermedad, porque hace referencia a un estado de bienestar en el que la persona pueda contribuir al desarrollo de la sociedad, pero también poder desplegar el máximo de su potencial. Por ejemplo, ahí yo he usado casi toda la idea central de la OMS, de lo que quiere decir salud, pero no he usado sus palabras textuales. He parafraseado, he cambiado algunas palabras intermedias, pero no he cambiado el sentido de la oración. Si yo le cambio el sentido, yo ya no le puedo poner OMS, porque le estaría haciendo decir una cosa que la OMS no dice. Eso también hay que tener cuidado cuando parafraseamos. El parafraseo debe ser lo más respetuoso del sentido de la idea que tenía el autor original. La comunicación personal consiste en un diálogo, ya sea telefónico, carta, mail o en persona, con el autor, con la persona a la que estamos citando. Entonces podemos decir, como no hay un libro, no hay un artículo que podamos referenciar, podemos decir que es una comunicación personal que se sostuvo en tal fecha. Igual puede ser parentética, en el caso de que lo coloco entre paréntesis, o narrativa, incluyéndole dentro del texto. Y bueno, pues las referenciaciones, dependiendo del tipo de estilo que utilicemos, por ejemplo, APA nos trae todo esto, ¿no es cierto? O sea, publicaciones periódicas, es decir, revistas o libros o informes o tesis, medios audiovisuales. Dependiendo del tipo de publicación, vamos a tener diferentes tipos de pautas, es decir, cuándo colocamos punto y coma, cuándo colocamos cursivas, que no sé qué. Y es un embrollo para todo mundo memorizar y además tener este cuidado de ser obsesivo, si vale el término, con cómo presentar las referencias bibliográficas. Para eso, la tecnología que siempre viene en nuestro auxilio, o casi siempre, ha desarrollado gestores bibliográficos. ¿Qué son los gestores bibliográficos? Son aplicaciones, son programas que lo que hacen es almacenar los diferentes estilos de las revistas más importantes y universidades y nos permiten no tener de memoria todos los estilos, sino simplemente indicarle qué tipo de estilo queremos utilizar y él nos va a gestionar, como su nombre lo dice, la producción de la referencia bibliográfica. ¿Qué características tiene? Almacenan las fuentes bibliográficas y la mayoría de ellos, o algunos, además pueden adjuntar el artículo científico, es decir, si yo busco, qué sé yo, etiología de la depresión, busco el artículo de etiología de la depresión, me descargo el artículo y además me descargo la cita, es decir, el autor, el año, la revista, el número, el volumen, la fecha. Y luego lo mejor de todo es que lo puedo insertar al documento de Word o al documento con el que esté trabajando y me hace la referencia bibliográfica. Y algunos además me permiten tener la ficha bibliográfica. Entonces, y para colmo, si esto fuera poco, nos permite el trabajo colaborativo remoto. A ver, avancemos. Existen diferentes, ¿no? Y nos dan diferentes tipos de propiedades, ¿no? En cuanto a qué tipo de archivos podemos buscar, en qué tipo de plataformas está disponible. El que yo les voy a comentar ahora es el Zotero. Vean, es el segundo, está en color lila. Tiene muchas funcionalidades. Esta foto que les he presentado acá es un poquito antigua, todavía no habla del trabajo colaborativo, la sincronización con documentos online, que ahora yo voy a tratar de mostrarles. ¿Y cómo conseguimos Zotero? Nos vamos a la página web del programa, que es zotero.org, y lo único que hacemos es darle en descargar, download. Entonces se abre la página y lo que voy a hacer es descargar dos programas. El primero va a ser este. Bueno, si estamos en Windows, para Windows, si estamos en Linux o estamos en Mac, será para Mac. En este caso, descargamos este programa, pesa alrededor de los 70 y algo de megas. Bueno, descargamos este programa y una vez que lo descargamos, lo instalamos como cualquier otro programa, no te pide ningún tipo de complementos especiales. Y una vez que lo tengas, vas a poder abrir esta aplicación.
Bien, mientras abre esa aplicación, además tienes que instalar un plugin, es decir, un complemento para tu navegador. Si estás usando Mozilla Firefox, descargas para Mozilla, o si estás usando, en este caso yo uso Chrome, entonces para Chrome puedo descargar. ¿Qué es lo que hago? Simplemente le doy instalar en Chrome y me preguntará si quiero o no instalar este complemento. Y simplemente le daríamos en instalar. Yo ya lo tengo instalado, por tanto ya no me dice. Entonces, cuando yo le doy instalar, se me va a habilitar una nueva ventanilla, un nuevo botoncito dentro de mi navegador. ¿Bien? Y además, este conector, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a crear una nueva función dentro de mi documento de Word. Cuando yo abro Word, fíjense que acá no me sale ningún menú. Yo le doy habilitar contenido porque va a habilitar una macro, es decir, una función preestablecida de Word. Y miren que ahora me ha aparecido un nuevo botón que dice Sótero. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Ahora les explico. Este es el primer programa que habíamos instalado, que les decía que pesaba alrededor de 70 y algo megas. Este programa lo que me va a generar es una biblioteca de mis referencias bibliográficas. Por ejemplo, si yo ahora estoy iniciando una investigación que se llame discapacidad, por decir, entonces yo creo esta carpetita que está acá, que se llama discapacidad, y si yo entro al Google Académico, ¿cómo entro al Google Académico? Simplemente acá en el Google, ya, yo pongo Google Académico, ya, académico. Entonces, acá donde dice Scholar, ¿ya? Entro y me va a abrir esta ventana. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el Google Académico? Yo creo que la mayoría lo conoce, pero por si acaso, el Google Académico es simplemente un filtro que le pone Google a las publicaciones, de tal forma que cuando tú colocas una palabra clave, te va a solamente mostrar revistas científicas, tesis y libros. No te va a mostrar revistas vanidades, qué interesante o cosas así. Solamente revistas académicas. Por ejemplo, hemos dicho que vamos a hablar de discapacidad. Digamos, discapacidad intelectual, ¿ya? Coloco discapacidad intelectual. Entonces, miren que ahora solamente me van a salir artículos científicos. Yo acá puedo colocar desde qué año quiero. Por ahí quiero solo los últimos 5 años. Entonces, qué sé yo, desde el 2016. Me va a filtrar. Hace rato se fijaban que acá había un artículo del 2002. Ya me lo quitó porque yo le he dicho que solamente quiero los últimos años. Bien. Entonces, miren, psicosis y discapacidad intelectual. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la elaboración del estado del arte? Lo ideal cuando hacemos un estado de arte o una búsqueda bibliográfica es que yo de antemano, acá por ejemplo, dentro de discapacidad, para mí que es importante conocer, yo puedo crear subcarpetas, una nueva subcarpeta que solo sea etiología, por ejemplo, ¿no es cierto? Puedo tener otra subcarpeta que solamente me hable de, qué sé yo, discapacidad solo intelectual, ¿ya? Y yo puedo tener otra carpeta, hablar acerca del tratamiento, digamos. Entonces, es bueno cuando yo hago una búsqueda bibliográfica de antemano, ponerme así un índice de búsqueda, se llama esto. Es decir, tomo mis variables importantes y de cada variable voy haciendo subdivisiones de los subtemas. ¿Se acuerdan en el capítulo que hablamos de la redacción? En el cual decíamos que tenemos que generar criterios para secuenciar los temas. Entonces, yo acá hago esto. Entonces, ¿para qué hago un índice de búsqueda? La mayoría de los investigadores o de las personas que están haciendo un trabajo científico cometen el error de no hacer una búsqueda especializada, uno, es decir, a través de un buscador académico, y dos, que no hacen una búsqueda temática, es decir, ponen discapacidad y descargan todos los artículos que encontraron y que les parecieron bonitos y arman una carpetita gloriosa que tiene como 50 artículos. No los han leído los 50, pero se han descargado los 50. Claro, te quedan cansados, lo dejan al día siguiente o a la semana siguiente. Cuando vuelven a entrar a la carpeta, no entienden por qué descargaron ese artículo, no entienden qué conexión tenía, se perdieron del tema o tal vez conforme iban descargando se entusiasmaban y se perdían de la temática de su investigación. Entonces, eso
incrementa el costo, el tiempo, el cansancio y te pierdes, divagas en tu tema. A veces cambias en una misma noche o en un mismo día, cambias de 5 temas de investigación porque te entusiasmaste con cada cosa que salía. En cambio, si tienes un índice de búsqueda preestablecido, lo más probable es que te mantengas firme en lo que estás haciendo. Por eso es importante hacer un índice de búsqueda. Bueno, digamos que ahora estamos buscando solamente discapacidad intelectual. Me posiciono en esta carpeta y todo lo que yo vaya a descargar se va a ir exclusivamente en esa carpetita. De esa forma voy a tener un orden dentro de mi búsqueda. Descarguemos esto, psicosis y discapacidad intelectual. ¿Cómo lo hago? Cuando he instalado ese plugin que me decía Zotero, es este. Yo presiono. Fíjense que cuando yo estoy en una carpeta, en una página, mejor dicho, que tiene referencias bibliográficas, cambia de color y se pone amarillo. Por ejemplo, veamos acá. Acá no me pone amarillo porque no es una página que tenga referencias bibliográficas. Pero en cambio, si yo entro al Google Académico, cuando yo hago una búsqueda, cualquiera, discapacidad intelectual leve, bueno ya, intelectual leve, digamos, van a ver que esto se ha cambiado a amarillo porque ha encontrado que acá hay citas bibliográficas. Bueno, queríamos descargar esto que dice discapacidad intelectual. Fíjense que aquí me dice que además de descargar la cita bibliográfica, también me puede descargar la fuente, el documento en PDF. Veamos si cumple. Yo presiono acá, selecciono este archivito y le doy OK. Y miren que acá me va a decir que me ha descargado la cita y me ha descargado además el texto. Fijémonos si es verdad. Miren, acá está la cita. Me dice el nombre del artículo, psicosis, discapacidad intelectual, los autores Prieto, Díaz, Astorga, Stay. ¿En dónde? En la revista de Psiquiatría y Salud Mental, en el volumen 5, en el ejemplar 3, 4, las páginas y en qué año. Y además, fíjense que aquí me sale un puntito celeste. Eso significa que hay un documento adjunto. Además tengo el artículo. Fíjense la maravilla que es trabajar con Zotero. Entonces, de esta forma yo puedo tener mis citas bibliográficas y además mi biblioteca de toda la literatura que yo voy leyendo. Ahora, fíjense otra maravilla que tiene Zotero. Por decirles, yo de acá de Prieto, me ha parecido muy interesante saber la etiología. ¿Ya? Entonces, esta parte a mí me pareció que es muy interesante. Copio este texto. O por último, yo hago un resumen a mano de lo que creo que es relevante de este artículo. Entonces, yo lo que hago es tengo aquí mi ficha. Entonces, este resumen que yo dejo guardado, cuando el día de mañana yo quiera volver a revisar este artículo y diga, ¿por qué he descargado este artículo? ¿Para qué he descargado este artículo? Yo puedo venir aquí y veo mi ayuda a memoria y digo, estas son las partes más importantes que yo quiero pegar en mi tesis o que yo quiero pegar en mi artículo. Es muy, muy interesante. Esta aplicación también la podemos sincronizar, que eso no lo voy a ver hoy día porque es un poco más, va a llevar más tiempo, pero si ustedes quieren en Google existen. Tal vez más adelante haga un video, un curso exclusivo sobre Zotero y todas las funciones. Pero se puede sincronizar de forma que 4 o 5 investigadores desde sus casas en diferentes países pueden todos compartir la misma base de datos. Entonces yo puedo mandar un mail y decir, a ver, checa este artículo de psicosis y discapacidad. Te he copiado algunas ideas que creo que son interesantes. Entonces el otro investigador va y dice, pucha, qué interesante, yo no conocía ese dato. Sí, lo utilicemos. Miren cómo es la tecnología que nos ayuda. Bueno, entonces, ¿de qué me sirve tener la cita bibliográfica? Lo que yo quiero es escribirla. Entonces, yo me acuerdo, ¿qué se llama este autor? Se llama Prieto. Entonces, yo me pongo a escribir y digo, qué sé yo, ¿qué era? La prevalencia era, ¿no? La prevalencia mundial de la discapacidad. Discapacidad es de, ¿se acuerdan cuánto dijo? Aquí está, aproximadamente a nivel mundial es aproximadamente del 3 a 4%. ¿Ya? Digamos que eso lo dijo ese artículo de Prieto.
Entonces, aquí he escrito mal. La prevalencia mundial, voy a aumentar el zoom porque tal vez no se está viendo. Ya, entonces la prevalencia mundial de la discapacidad a nivel mundial es aproximadamente del 3 a 4%. Entonces recuerden que nosotros habíamos visto que se ha habilitado un nuevo botón. Presionar este botón y aquí le digo añadir cita. Entonces yo le digo que quiero la edición séptima de APA. Si quiero Vancouver, puedo ponerle Vancouver también. Entonces aquí me dice pon la cita y se llama Prieto. Perdón, Prieto. Psicosis y discapacidad. Le doy Enter. Y aquí está. Me pone, pero ¿dónde puse mi cursor? Yo lo puse ahí. Si yo quiero que me lo coloque aquí al final, coloco mi cursor ahí, vuelvo aquí y le digo Prieto. Entonces, voy a colocar ahí. Yo voy a seguir escribiendo mi texto y voy a seguir referenciando autores. Por decir, voy a poner otro autor que no tiene nada que ver con discapacidad, pero, por ejemplo, trastornos de ansiedad en la infancia, ya. Y luego otra persona dijo otra cosa más. Igual, coloco otra vez y qué sé yo, le coloco a Fariña, que no tiene nada que ver con esto, pero ya, digamos esta. Perdón, no apreté bien el Enter. Aprieto Enter, ya. Y así puedo seguir todo mi texto. Y cuando ya llegué al momento de poner las referencias, yo lo único que hago es colocar aquí, añadir, edit bibliography. Add bibliography. Y fíjense que me coloca las referencias. Yo aquí le puedo poner mi titulito. Referencias. Le pongo su negrillita. Y listo. Miren que aquí me coloca las referencias de acuerdo al formato de lo que he solicitado. Por si acaso, en formato APA 2007, perdón, la versión 7, ya no nos pide que pongamos la ciudad, solamente la editorial. Entonces, miren que si yo añado una nueva bibliografía, por decir, voy a colocar una bibliografía que sea con la letra A para que aquí adelante esté primero. Por decir, voy a colocar a Arce. Entonces coloco Arce, Enter, y automáticamente en tiempo real me aumenta esta bibliografía y todo lo que yo vaya añadiendo automáticamente se va a ir colocando. ¿Qué es lo que sucede? Si mi corrector, mi tutor me dijo, no, Arce no lo coloques en tu investigación porque no sirve, yo lo borro y cuando dé refrescar, actualizar, me elimina automáticamente a Arce. ¿O qué pasa? Por ejemplo, vamos a dejar todavía a Arce. Bueno, perdón, voy a refrescar. Ya, voy a volver a poner a Arce. Bueno, ya no importa, lo dejemos borrado a Arce. Lo que quiero mostrarles es que yo postulé primero a una revista que me pedía formato APA, pero después me rechazaron esa revista y alguien me dijo, no, mejor postulemos a otra revista, pero ellos piden Vancouver. Pucha, ¿vamos a tener que volver a hacer todo? No, no volvemos a hacer todo. Lo único que vamos es aquí, preferencias de documentos, y le decimos, ya no quiero APA, quiero Vancouver. Y le doy OK. Miren lo que va a hacer Zotero. Me va a cambiar mi bibliografía automáticamente a Vancouver. Esta cita bibliográfica está mal puesta. Fíjense, a veces Google Académico no pone bien la cita. Entonces yo voy y busco a Prieto. Prieto. ¿Qué ha pasado acá? La publicación está bien puesta aquí. Psiquiatría y salud mental. ¿Dónde está el error? ¿Mm? Habría que buscar bien dónde está el error. Pero en teoría está bien puesta. Bueno, son pequeños errores que a veces comete Google. Entonces lo que yo puedo hacer aquí directamente es aquí mismo corregirlo. Bueno, no es infalible, pero es una gran herramienta. ¿Listo? ¿Qué más podemos tener en Zotero al margen de hacer esto? Si nosotros tenemos un Google Docs, perdón, Google Doc. Por ejemplo, yo aquí tengo un documento que estamos trabajando con unos colegas. Está todavía en sus fases muy tempranas, no vale hacer críticas. Entonces, miren, acá yo ya tengo Zotero. Entonces yo acá, llamando a Zotero, apretando el botoncito,
yo lo que puedo hacer es insertar nuevas citas. Está tardando todavía, está cargando. A ver, digamos que esto lo ha dicho alguien, entonces coloco acá. Llamo a Zotero y le pongo añadir cita. Entonces Google me va a pedir el acceso a mi cuenta de Zotero. Eso como lo creo desde la página de Zotero. No hay drama. Crean un nombre de usuario y una contraseña. Y como ya lo reconoce, entonces yo puedo colocar Arce, por decir. Entonces coloco esta cita. Y al igual que en Word, queda integrado. ¿Qué es lo mejor de esto? Que en cuanto termine de cargar, ahorita está sincronizando. Miren, ya está acá Arce. Que este documento yo lo tengo compartido con otros investigadores, otros dos colegas. Entonces, ellos van a tener la cita. Entonces, yo me puedo repartir con mis colegas. Yo voy a escribir tal cosa, tú escribir tal cosa, y todos vamos escribiendo, pero acá al final del documento, todos vamos a compartir las citas bibliográficas. Eso es lo mejor de todo. Entonces, aquí se va a añadir Arce. ¿Ve? Ya se añadió Arce. Entonces, todos vamos escribiendo sobre el tema y nadie se pierde, ¿me entienden? Bueno, eso sería todo en relación a lo que quería hablarles en este capítulo, que ya es el último, y quería agradecerles sobre todo por la paciencia. Sé que algunos videos han sido muy cansadores, muy difíciles quizás de digerir. La intención ha sido ser lo más didáctico, lo más práctico. Espero que se haya podido cumplir con ese objetivo. Y nada, manifestarles mi entera predisposición de siempre apoyar y acompañar los procesos que estén destinados hacia la investigación. Y muchas gracias. Ánimo y a no rendirse en este camino que es un poco duro, el de la investigación, porque ya lo he dicho, a veces es muy poco valorado, muy poco estimado. Y nada, mis mejores deseos y hasta la próxima, porque espero luego sacar otro ciclo de videos, tal vez una reactualización de un ciclo de estadística que ya lo tengo acá en el canal. Quizás haga una nueva versión un poco más dinámica, un poco más ilustrada y tal vez otros consejos más. Entonces, muchísimas gracias. Hasta luego.